En 2019 se llevó a cabo un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Intervenciones, mejor conocido como CIADI, el CIADI, con el propósito de dirimir el conflicto entre Glencore Internacional y Prodeco por una parte y la República de Colombia por otra. Formalmente se conoce como caso CIADI, número ARB 16 del 6, pero popularmente pasó a conocerse como caso Glencore. Bueno, en la siguiente exposición quisiera brevemente exponerles el caso de Glencore versus el Estado colombiano. Soy estudiante de esta especialización, mi nombre es Juan José Fuentes. Bueno, para esto se hará primeramente una referencia al contexto, luego se hará una mención de los hechos más importantes, seguido de los argumentos fundamentales de cada una de las partes y finalmente se hará alusión a las decisiones más relevantes que tomaron los árbitros sobre el caso. Ahora bien, a decir de los hechos, lo primero a tomar en cuenta es que Colombia es uno de los grandes productores mundiales de carbón, de ahí que tenga varias minas, siendo una de las más importantes y además razón de controversia aquí estudiada la mina de Calenturitas en el Cesar o simplemente la mina. Sobre mina se suscribió un contrato minero en 1989 de conformidad con el Código de Minas de 1988 entre Carbocol como representante del Estado colombiano y Prodeco con una duración de 30 años, con el propósito de explorar, construir y explotar carbón o la mina. El contrato estipulaba que Prodeco podía disponer del carbón de forma que considerara, aunque en el marco de lo legal y a cambio de los derechos de producción y comercialización, Prodeco pagaba una contraprestación a Carbocol que consistía en una regalía del 5% con un aumento progresivo hasta llegar el 7.6%. Compensaciones suplementarias si la venta del carbón de Prodeco excedía de $40 por tonelada y acceso a las facilidades portuarias de Prodeco. El contrato, sin embargo, tuvo varias modificaciones entre los años 1991 y 2006, entre el 1991 y el 2007, a través de 7 otros CIEs suscritos por las partes. Dado que estos 7 otros sí no causaban la controversia entre Prodeco y el Estado colombiano, se puede omitir sus detalles para priorizar el octavo otro sí, que sí da pie al conflicto entre las partes. Sí vale aclarar que Carbocol se convierte en Ecocarbón, después pasa a ser Minercol y después pasa a ser Ingeominas. Por otra parte, en 1995 Prodeco, propiamente Grupo Prodeco, pasa a ser propiedad de la multinacional suiza Glencore. Así como el octavo otro sí, Ingiominas pasaba a aplicar menores regalías y compensaciones por ingresos brutos, pero a una mayor producción, mientras que Prodeco podía desarrollar la mina en toda su capacidad. Este otro sí fue una propuesta de Prodeco para incrementar las exigentes ganancias que prometía el proyecto de la mina, pero desde Ingeominas se rechazó eso por considerarse que perjudicaba los intereses de la nación, pues la propuesta limitaba las ganancias del Estado por concepto de regalías. Intervino la Contraloría General de la Nación, inició un proceso para determinar si el otro sí causaba un daño patrimonial a la nación. El proceso, que culminó en 2015, imponía una sanción pecuniaria a Prodeco. La Agencia Nacional de Minería además solicitó la declaratoria de la nulidad del referido otro sí ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, el criterio de la Contraloría fue lo que verdaderamente determinó para el fallo del tribunal del CIADI, como se verá más adelante. En relación a los argumentos, ya habiendo explicado los hechos
de la manera que se explicó anteriormente, corresponde hacer referencia a estos argumentos de acuerdo a las partes. Empecemos con el Estado colombiano. Este argumentó que los demandantes le habían ocultado y transgiversado información vital a fin de engañarlo para que aceptara una renegociación del contrato. El octavo otro sí, que en realidad daba beneficio exclusivo a Glencore en detrimento a Colombia. Además, hicieron declaraciones falsas, negociaron con funcionarios del Estado colombiano e incurrieron en prácticas corruptas. En definitiva, podemos decir que Colombia afirma que Glencore logró el octavo otro sí a través de la corrupción, sobornando al señor Ballesteros, director general de Ingiominas en esa época, mediante un esquema complejo que incluye una concesión para explorar y producir carbón en un terreno ubicado en la mina de Las Aguas. La Contraloría argumentó que el octavo otro sí no servía para defender apropiadamente los intereses del Estado colombiano, pues no había una obligación de Prodeco para aumentar la producción de carbón y de la mina. Tampoco se establecía la manera y el momento en que el aumento de la prestación conllevaría un aumento de la contraprestación que percibía el Estado en ese momento. Nos vamos al lado de Glencore. Argumentó que también la sanción pecuniaria, como el procedimiento de anulación, representaba violación al trato justo y equitativo, al no perjuicio y a la cláusula paraguas del convenio entre Colombia y Suiza, por lo que solicitaban que Colombia reembolsara la sanción, honrara sus obligaciones contractuales y detuviera el procedimiento de anulación. Glencore no hizo ni formuló argumentos sobre incumplimiento del contrato ni la naturaleza del mismo, sino que sus reclamaciones se basaron más bien en las acciones del Estado colombiano. Vamos con las decisiones relevantes del CIADI. El tribunal llegó a la conclusión que el Estado colombiano había violado la cláusula de no adopción de medidas irrazonables o discriminatorias y el estándar de trato justo y equitativo, porque la Contraloría calculó la manera irrazonable de los daños causados por el octavo otro sí. La Contraloría no justificó de forma satisfactoria el daño y además lo calculó de manera simplista, simple y tendenciosa, porque se enfocó en un solo año, el año 2010. Por ello, el tribunal concluyó que Colombia había frustrado las expectativas legítimas de Glencore y en el laudo condenó a Colombia a pagarle a Glencore 19.1 millones de dólares. Sobre la cuantificación, los árbitros concluyeron que Glencore había sufrido un perjuicio en razón a los actos ilícitos del Estado colombiano. De ahí ordenaron la reparación íntegra a través de una restitución de un monto de responsabilidad fiscal. Esto es una suma que Prodeco tenía que pagar, más intereses, y ya lo había hecho la Contraloría. En definitiva, los árbitros del CIADI decidieron que Colombia actuó de forma injustificada, con la base en la afirmación de que la modificación contractual le causó daños, así como el mal cálculo de los tales daños, el cálculo de los males daños. Por otra parte, sobre la cláusula paraguas, el tribunal de CIADI rechazó la demanda por razones de jurisdicción. De acuerdo al artículo 11, el convenio entre Colombia y Suiza excluye explícitamente la cláusula de paraguas del arbitraje de los estados partes. El tribunal del CIADI también desestimó algunos de los alegatos de Glencore. Así determinó que la Contraloría no violó el debido proceso durante el proceso de responsabilidad fiscal, que el procedimiento de declaratoria de nulidad del octavo otro sí no era una violación al trato justo y equitativo ni al no perjuicio, que no hubo una violación de las legítimas expectativas por parte del Estado colombiano al ejercer el control fiscal sobre el octavo otro sí, porque la Contraloría estaba autorizada a iniciar procesos de tal tipo independientemente de las sanciones contractuales. La relevancia del laudo. A modo de conclusión, quisiera hacer referencia a la relevancia que puede tener este laudo para la actuación
de la administración y próximos casos que puedan enfrentar Colombia. En este orden de ideas podría afirmarse que la defensa de los intereses del Estado no puede esgrimirse como un dogma e incluso defender un derecho considerado que está por encima de los derechos de la otra parte. La nación y sus intereses no se pueden tomar como excusa para justificar cualquier acción, así como para victimizarse. De lo que se extrae de la decisión, puede decirse que Prodeco fue bastante diáfano y sincero en sus intenciones, justificando cada una de ellas y advirtiendo de las consecuencias que podrían acarrear la postura inflexible de Colombia, del Estado colombiano. Es importante y necesario que el Estado colombiano tenga como prioridad buscar salidas concertadas con la otra parte y conciliar. Asimismo, se debe procurar pactar cláusulas de estabilización en estos tipos de contratos, es decir, de inversión, y también hacer hincapié en condenas que no sean monetarias ante los arbitrajes de inversión. Se puede decir, en otras palabras, que se trata de rescatar el interés por pactar cláusulas de estabilización en los contratos de inversión, especialmente en estos casos que los tratados son bilaterales, lo que alentaría a instancias como CIADI a reconocer la legitimidad, viabilidad e importancia de imponer sanciones no pecuniarias en situaciones donde la parte inversionista ha sufrido ataques sucesivos y simultáneos. Por otro lado y por otra parte, de diversas instituciones del Estado donde esté llevando a cabo sus operaciones, donde se estén aplicando todas operaciones como la de en este caso de la minería. De esta manera, brevemente concluyo mi exposición sobre el caso de Glencore versus el Estado colombiano, esperando que el contenido se haya resultado claro, me hayan entendido y agradable. Hasta una próxima oportunidad. Me despido. Muchas gracias.